Formas de prevención. Dependiendo del tipo de corrosión que se presente, serán las formas en las que se pueda prevenir o reducir. Por ejemplo, para una corrosión uniforme o generalizada, se pueden realizar las siguientes formas de prevención. 1. Revestimiento pintura. 2. Inhibidores para retardar o suprimir la corrosión y una protección catódica. Mientras que para una corrosión localizada, pudiendo ser por cavitación, por esfuerzos intragranular, galvánica, entre otras, las formas de prevención pueden ser las siguientes. Una correcta selección de los materiales, inhibidores para disminuir la agresividad del medio, realizar algún proceso térmico como revenido, sustituir la atmósfera que rodea al metal, una protección catódica, recubrimientos ya sean electroquímicos, conversión de metales o inmersión en caliente, entre otras. Esto dependerá del tipo de corrosión. Por último, para las corrosiones derivadas de un proceso físico, como corrosión, erosión, corrosión, desgaste, se pueden llevar a cabo las siguientes formas de prevención. Seleccionar un material más resistente, mejorar el diseño, cambiar formas y tamaños, la alteración del medio corrosivo, recubrimientos, protección catódica, lubricar con aceites de baja viscosidad y utilizar empaques para absorber las vibraciones. El proceso de conversión de metales. Estos tipos de recubrimientos son obtenidos químicamente. Pueden realizarse por procesos electroquímicos o químicos, los cuales pueden incluir los siguientes tipos: recubrimiento de conversión de cromato, recubrimiento de conversión de fosfato, pavonado y anodizado. El objetivo de este proceso es crear películas delgadas que se distribuyan uniformemente sulfuros o dióxidos por medio de las reacciones químicas. El proceso de anodizado se utiliza principalmente en aluminio, pero también es aplicado en el titanio y en el magnesio. El anodizado tiene como característica especial que, al contrario de los recubrimientos electrolíticos, esta no utiliza otro metal para realizar el recubrimiento. En este caso, el mismo sustrato genera su capa de óxido natural, y genera una superficie uniforme de un espesor alrededor de 0.01 micras. Al generar su propia capa protectora, se pretende proteger al material de la oxidación. Esta capa provoca que la superficie de la pieza tenga una gran resistencia a la corrosión, a la abrasión y al desgaste. El proceso para realizar un anodizado es un baño desengrasante. Con este baño se pretende eliminar cualquier resto de suciedad, así se obtiene una superficie limpia y preparada químicamente. Posteriormente sigue una etapa de decapado. En este paso se elimina la oxidación natural de la pieza, logrando un acabado satinado. Posteriormente seguiría una etapa de neutralizado más lavado. En esta etapa se eliminan los restos de la capa anterior para evitar contaminar la siguiente etapa. Sigue la etapa de oxidación anódica. Este paso es muy importante, ya que es la que define el proceso de anodizado. Se trata de un tratamiento electrolítico mediante el cual se forma la capa natural de óxido al inducir corriente eléctrica entre el ánodo y el cátodo. Los iones de agua tienden a oxidar a la superficie del sustrato, formándola una delgada capa de óxido en la superficie del perfil. No obstante, esta película va creciendo hasta generar una serie de poros distribuidos uniformemente. Estos poros, al construirse, producen puntos débiles que deben de tratarse. Posteriormente se dará un baño de color. Este proceso suele ser opcional, ya que se podría presentar el material con su color natural, o para rellenar los poros generados de la etapa anterior se puede realizar la pigmentación con sales o distintos compuestos metálicos o químicos que aportarían el color deseado. El proceso es para lavar las piezas para dejarlas completamente limpias y libres de ácidos. Como último paso irrelevante es el sellado de los poros generados a partir de la etapa de oxidación anódica. Existen dos métodos para conseguir el sellado hermético de los poros: la hidratación y la impregnación. La hidratación es con los poros abiertos, y se introduce el perfil en agua desmineralizada. Al hidratarse, la superficie aumentará su volumen y se cerrará herméticamente los poros. El segundo método es la impregnación. En este caso, el agua contiene sales metálicas que completan los poros cerrados de manera estanca. Existen dos tipos de anodizados: el anodizado brillante y un anodizado duro. El anodizado duro de aluminio es un proceso electroquímico que transforma el aluminio en una superficie no reactiva con resistencia. También aumenta la dureza del aluminio, y lo hace 30% más duro que el acero inoxidable, y se tiene una superficie muy lisa que resiste tanto la corrosión como al desgaste, creando sartenes más resistentes en el mercado. Este proceso se realiza para el anodizado del magnesio y para el de titán, o en el caso del anodizado de magnesio es un recubrimiento de película fina. Las películas están formadas por minerales de óxido de magnesio. Estas capas son obtenidas por la oxidación de la superficie del magnesio.
La capa obtenida estabilizará el magnesio reduciendo notablemente su tendencia a corroerse. También ofrece anodizados técnicos o duros si se requiere de una mayor resistencia a la corrosión. El anodizado de titanio consiste en la oxidación superficial de titanio formando capas de óxido que van de los 200 nanómetros a las 2 micras dando color a la reflexión de la luz. Los colores que puede adquirir el anodizado de titanio es el dorado, el café, el azul, el amarillo, el morado entre otros. Esto tiene que ver con el espesor de la capa de óxido, y el voltaje que se está colocando a la pieza tratada. En general los recubrimientos anódicos son muy resistentes a la corrosión, y duraderos entre otros beneficios. Su recubrimiento no se pelan, no se astillan. Los revestimientos anódicos son translúcidos lo que da como resultado una apariencia metálica rica, y profunda. El anodizado de aluminio, y se puede colorear en una amplia gama de tonos. La conversión cromato. El proceso se nombra por el cromato encontrado en el ácido crómico, también es conocido como hexavalente. Es un proceso ampliamente utilizado en el baño de inmersión de proceso por el cual se aplica el revestimiento. Este tipo de revestimiento de conversión se utiliza para apaciguar aleaciones de acero, aluminio, cadmio, cobre, plata, magnesio y estaño. Se suele utilizar principalmente como un inhibidor de corrosión como acabado decorativo o para mejorar las propiedades de conductividad eléctrica. El método para generar este tipo de recubrimientos se suele aplicar una composición ácida de cromo en esta superficie limpia. Los recubrimientos de conversión de cromato son altamente resistentes a la corrosión, y proporciona una excelente retención de los recubrimientos posteriores. Se puede aplicar diferentes tipos de recubrimientos después del decromato. Conversión de fosfato. Esto se puede realizar utilizando una variedad de secuencias de proceso. El uso de una de otra depende de factores, entre ellos los más importantes es la naturaleza del metal, la forma de conducción de superficie del material, el número de partes, y la uniformidad de la superficie, al igual que las condiciones de trabajo a la que va a ser sometida la pieza. Usualmente este tipo de recubrimientos se utilizan en piezas de acero para la resistencia de la corrosión, lubricidad o como base para los recubrimientos posteriores. Los recubrimientos de conversión de fosfato también se suelen utilizar con aluminio, zinc, cadmio, plata y estaño. Para ello se suele utilizar una solución diluida de ácido fosfórico y sales de fosfato. Mediante la pulverización o inmersión la solución reacciona químicamente con la superficie de la parte que se está recurriendo para formar una capa de fosfato cristalino. El recubrimiento que se genera es de 2 a 20 micras. Este tipo de recubrimientos principalmente son de fosfato. Se utilizan tanto para la resistencia a la corrosión como a la lubricidad y se aplican solo por inmersión. Abonado es un proceso de pasivación en el cual el sustrato está parcialmente protegido contra la herrumbre, donde la herrumbre es una capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación provocada por la humedad del agua. Este tiene una capa de aspecto azul-negro. El acabado protector resultante es un revestimiento de conversión electroquímica resultante de la reacción química oxidante con el hierro a la superficie y formando selectivamente magnetita, el óxido negro de hierro. El éxito de esta conversión proporciona una protección mínima a la corrosión. También se puede tratar con un aceite para desplazar el agua, y esto reducirá el mojado en la pieza y la acción galvánica. Proceso de inmersión en caliente. El galvanizado es un tipo de proceso de inmersión en caliente, ya que, para aplicar recubrimiento de zinc al acero, se realiza sumergiendo el acero en un baño de zinc fundido, ya que el zinc funde a 419 grados, 787 grados Fahrenheit, y debe ser calentada aún más, hasta temperaturas de aproximadamente 455 grados, 850 grados Fahrenheit, o superiores para que el proceso de galvanizado sea efectivo. Los pasos para realizar un buen proceso de galvanizado son los siguientes. Desengrase. Una de las actividades importantes, previas a la introducción de las piezas o elementos a galvanizar, es el desengrase. Esta actividad consiste en sumergir la pieza en un baño de desengrase para eliminar contaminantes orgánicos como grasa, aceite y tierra que se adhieren a la superficie metálica. Decapado. Durante esta etapa se busca la eliminación del óxido presente en las piezas a galvanizar, mediante la utilización de una solución diluida en ácido hidroclórico al 17%. La eliminación del óxido de las superficies de las piezas permite que el galvanizado de la misma se realice sobre una superficie químicamente limpia. En este tanque se sumergen las piezas de 10 a 20 minutos. Previamente deben estar totalmente limpias de impurezas, calamina, pintura, polvo y demás productos que impidan realizar un galvanizado óptimo. Enjuague. En la anterior etapa de capado, quedan una serie de ácidos adheridos al material, por lo tanto es necesario enjuagar el material para lograr una superficie más limpia, y evitar que dichos ácidos lleguen a las demás etapas del proceso. Flax.
El principal objetivo de esta etapa es facilitar la adherencia del zinc a la superficie del material, hierro o acero, y así prevenir que otros óxidos se formen en la superficie del metal antes de ser galvanizado. Para esto es necesario aplicar un baño de sales, cloruro de zinc y cloruro de amonio. Enjuague. En la anterior etapa de capado, quedan una serie de ácidos adheridos al material, por lo tanto es necesario enjuagar el material para lograr una superficie más limpia, y evitar que dichos ácidos lleguen a las demás etapas del proceso. Secado. Durante esta etapa, la pieza o estructura metálica es secada, y preparada para galvanizar. Esto se hace por medio de la utilización de aire caliente. Galvanizado. Durante esta etapa, en un baño de zinc fundido al 99.9% de pureza, el material es completamente sumergido durante el tiempo suficiente para alcanzar una temperatura de 450 grados. Enfriamiento. Después de galvanizar el material, es necesario sumergirlo en agua a temperatura ambiente, esto con el fin de que se enfríe y así poder inspeccionarlo. Inspección. Esto para checar que se haya realizado bien el proceso. Existen dos métodos de realizar este proceso: el continuo y el descontinuo. El primer método involucra la aplicación de zinc sobre una banda o lámina continua de acero a medida que pasa por el baño de zinc fundido a alta velocidad, de aquí el término galvanizado continuo por inmersión en caliente. A medida que un rollo es procesado a través de la línea de recubrimiento, el proceso es verdaderamente continuo a medida que la línea opera durante días sin interrupción. El segundo método involucra la aplicación de recubrimiento de zinc a la superficie de componentes o piezas de acero una vez que éstas han sido fabricadas. No es continuo en cuanto las piezas son sumergidas como un lote son sumergidos dentro del baño de zinc, de aquí que se le conozca con los nombres de galvanizado discontinuo por lotes, postfabricación o galvanizado en general, términos que son utilizados indistintamente. Las piezas pueden ser tan pequeñas como pernos o tan grandes como vigas estructurales de puentes, que son galvanizadas por el método discontinuo o por lotes. El método continuo se emplea principalmente en interiores sometidos a un bajo nivel de corrosión, como son los conductos para cables o los sistemas de aire acondicionado. En cambio, el acero galvanizado, el método discontinuo se utiliza principalmente en exteriores, donde deben tener una extrema durabilidad, resistencia y nulo mantenimiento. El galvanizado es muy ocupado debido a la parte económica. El costo inicial de la galvanización es inferior al de otros posibles recubrimientos alternativos, además que se toma en cuenta la elevada duración de los recubrimientos galvanizados, dando como resultado que este procedimiento sea el más económico de todos los conocidos para la protección a largo plazo de las construcciones metálicas fabricadas con acero. Existen otros procesos de inmersión en caliente como el galfán, que es un revestimiento de aleación de zinc y aluminio que proporciona unas excelentes propiedades de resistencia contra la corrosión, y de conformado en comparación con el revestimiento tradicional de zinc. Proporciona una excelente resistencia contra la corrosión, en comparación con el revestimiento tradicional de zinc. Por este motivo, se puede usar para ampliar la vida útil de las piezas de acero, o para sustituir un revestimiento tradicional de zinc por un revestimiento de galfán más fino, y obtener mejores propiedades de soldabilidad y conformabilidad. El proceso de zinc-alume. Este proceso introduce magnesio en el revestimiento de aleación de aluminio y zinc, mejorando la protección galvánica al activar el aluminio. El resultado es una capa protectora más resistente, que es más resistente a los arañazos y raspaduras que se producen durante la construcción, y tiene un ciclo de vida mucho mayor que el galvanizado. Y el aluzinc es una aleación de aluminio y zinc. Esta fusión de metales es utilizada con frecuencia como capa de recubrimiento anticorrosivo para láminas de acero que son destinadas a cubrir el exterior de los techos. La composición se patentó por primera vez por una firma norteamericana llamada Bethlehem Steel a principios de los años 1960, y dura más años que un proceso de galvanizado en ambientes rurales, urbanos, marinos e industriales. En otro video explicaremos otros métodos de recubrimientos, y haremos una rápida comparación entre el zincado y el galvanizado, que aunque se utiliza el mismo material de recubrimiento ofrecen diferentes propiedades. En este vídeo veremos qué son los recubrimientos electrolíticos, cómo funcionan, las ventajas y desventajas de este tipo de procesos, al igual que se explicarán qué factores son los que intervienen en este tipo de recubrimiento. También hablaremos de los diferentes tipos de recubrimientos electrolíticos que existen y dónde se suelen utilizar. Si bien el proceso de recubrimiento electrolítico son una serie de etapas, la principal es la etapa de recubrimiento, donde se utiliza el principio de una celda electrolítica, donde se sumergen los electrodos en una solución salina. Los electrodos están conectados a una fuente de corriente continua.
Los electrodos son elementos metálicos que proporcionan a la superficie de contacto entre la solución y el conductor eléctrico, y es aquí donde se produce la reacción oxidación y reducción. El cátodo es donde se da lugar la reacción de reducción, es decir, donde la especie gana electrones y ésta posee una carga negativa. Por otro lado se tiene el ánodo, es de este de donde migran los iones con carga positiva, y donde se produce la reacción de oxidación. Este posee una carga positiva. Entonces, resumiendo esta etapa del proceso de recubrimiento electrolítico, se puede entender que consiste en depositar por vía electroquímica capas de metal sobre una superficie de un artículo sumergido en una solución electrolítica. Más adelante se explicará los diferentes tipos de recubrimientos que utilizan esta técnica. Como se dijo, la electrólisis es una etapa de todo el proceso de recubrimiento. Antes de llegar a esta etapa se debe de seguir una serie de etapas previas y una etapa posterior. La primera etapa consiste en desengrasar la pieza. Se mete la pieza en una solución alcalina para retirar grasas, polvos y sus suciedades que tenga la pieza. La segunda etapa sería enjuagar la pieza. Esta se sumerge en recipiente con agua para eliminar los excesos. Etapa del proceso. La tercera etapa es la etapa de decapado. En esta etapa se eliminan los óxidos formados por la misma pieza a fin de tener una superficie químicamente limpia. Usualmente se utiliza el ácido clorhídrico. La siguiente es volver a enjuagar con el mismo fin de la etapa 2. La etapa 5 se realiza un baño de sales, o también conocido como flax. En esta usualmente se utilizan cloruro de zinc y amonio. Esto para proteger la pieza de óxido después del decapado. Además, esta va a prevenir que la pieza no genere nuevo óxido, y permita la mejor adherencia en la siguiente etapa, que como tal la siguiente etapa ya sería el recubrimiento. El proceso sucede en una celda electrolítica. En esta etapa se tiene que tener en cuenta muchos factores para que el recubrimiento se adhiera lo mejor posible. La última etapa sería un proceso de inspección para asegurar que la pieza ha llevado un buen proceso de recubrimiento y asegurar la calidad de la misma. Para llevar un buen proceso de recubrimiento se tiene que tener en cuenta algunos factores, algunos de los principales, como la densidad de corriente, la concentración de pH, la temperatura y la agitación. La corriente es un factor primordial y decisivo al momento de realizar este proceso, ya que si aumenta la densidad de la corriente, esto llevará a una disminución de tamaño de grano que va a quedar en la superficie de nuestro sustrato. Si bien sucede esto, lo que va a producir son depósitos quebradizos. Otro aspecto que se tiene que considerar es la temperatura. Un aumento de temperatura favorece la movilidad de los iones metálicos y esto va a ocasionar un incremento de la conductividad electrolito, lo que va a provocar en este caso va a ser algo positivo, ya que va a formar depósitos brillantes y finos granos en la superficie de nuestro sustrato. Por otro lado, también tenemos el factor de concentración de iones hidrógenos. Si el pH está por debajo de área de trabajo, lo más probable que pase es que va a generar depósitos de hidrógeno, y esta va a producir picaduras. Pero si se trabaja por encima del pH, lo que se va a producir es que va a formar sales poco solubles en la superficie de nuestro sustrato, y esto se va a ver en el aspecto del acabado de la pieza. Va a dejar una superficie áspera. A continuación se explicarán los diferentes tipos de recubrimientos por deposición o electrólisis que existen. Todos siguen el mismo proceso, algunos tienen pasos extras, pero se explicarán más adelante. El primero de ellos sería el cobrizado. Se utiliza con el objetivo de aumentar la conductividad eléctrica en los aceros, ya que hacer piezas que estén hechas en su totalidad de cobre es muy costoso, y al realizar el recubrimiento se reducen costos. También se utilizan con fines de acabados superficiales, y también se utiliza como base para etapas posteriores de otros recubrimientos. Otro de ellos sería el niquelado. Este es el que más se utiliza como recubrimiento intermedio, es decir, que sirven como base para un baño posterior de otro metal, por ejemplo oro o cromo. El niquelado se utiliza como acabado final. Los productos que ocupan este tipo de recubrimiento no necesitan una gran resistencia a la corrosión, y donde su principal objetivo es dar una buena apariencia a las piezas. Se ofrecen tres tipos de acabados, que es el brillante, el mate y el satinado. El brillante se utiliza más en acabados estéticos, el mate se utiliza en decoraciones industriales, y el satinado es un acabado medio entre brillante y el mate se utiliza ya que se asemeja al acero inoxidable. El proceso de cromado, al igual que los otros tipos, siguen el mismo proceso para poder hacer el recubrimiento electrolítico, pero en este tipo de recubrimiento se caracteriza por proteger las piezas que van a ser expuestas a ambientes externos y húmedos. Este es el único método que se suele utilizar para restaurar piezas metálicas, al igual da mejor acabado final. Como tal, existen dos tipos de cromado. El primero es un cromado duro y el segundo es un cromado decorativo. El cromado duro es donde se depositan una capa de cromo de gran espesor. Esto primero va a generar superficies más duras y resistencia al desgaste, y al igual que las demás evita la corrosión, pero también es la que se utiliza para restaurar el material perdido en pistones, válvulas, cilindros hidráulicos, cigüeñales y cojines, ya que este tipo de piezas tienden a perder material debido a sus funciones. Entonces lo que hace el cromado es restaurar el material perdido en la pieza. Posteriormente seguiría un proceso de rectificado de pieza. Por otro lado se tiene cromado decorativo, que es donde se depositan capas de bajos espesores al sustrato, esto para mejorar la apariencia y el acabado de las piezas. Estos se utilizan en accesorios para baños o piezas de automóviles.
El cadmiado se suele utilizar como protección en los aceros. Usualmente se utiliza como un metal de sacrificio, ya que tiene muy buenas propiedades anti-corrosivas y tiene un ciclo de vida más largo y duradero que otros tipos de recubrimientos. También es bueno por sus propiedades lubricantes, y se suele utilizar más en ambientes marinos, ya que como se dijo tiene un ciclo de vida más largo, es fácil de soldar y tiene muy buena conductividad eléctrica. El estañado, como su nombre lo dice, es un recubrimiento metálico de estaño que se suele colocar sobre superficies ferrosas en acero, latón, cobre, y no ferrosas como el aluminio. Esto para aumentar la resistencia de oxidación y al desgaste, mejora la soldabilidad y la conductividad eléctrica de los componentes. El fincado es uno de los recubrimientos que más se suele utilizar sobre piezas de acero debido a su capacidad anticorrosiva, por su versatilidad, y sobre todo a su precio. A diferencia del cromado, es más barato. Este tipo de recubrimiento genera una capa más homogénea en la superficie de toda la pieza. Para que la pieza dure más se suele llevar a una etapa posterior de pasivación o sellado, que esto va a permitir que se alargue el ciclo de vida de este recubrimiento. Usualmente se tienen tres tipos de acabados. El primero es el terminado azul, que es donde se coloca solo una capa delgada y da la apariencia plateado azulado. El segundo tipo es un acabado trivalente, es una capa más gruesa de metal con apariencia iridizada con una buena adherencia de una capa de pintura posterior. Y por último se tiene la generación de fincado negro o verde. Otro proceso que se tiene es el tipo dorado o baño de oro, como son las ESO usualmente se conoce. Se trata de cubrir toda la pieza de oro. Es fácil de trabajar, y es muy útil, pero tiene características muy pobres, tiene poca dureza y baja resistencia. Usualmente este tipo de recubrimiento no se hace directamente sobre el sustrato, sino que previo a este tiene que haber un baño de níquel para asegurarnos de que el oro se va a fijar bien sobre nuestra pieza. Este tipo de recubrimientos se utilizan más de forma estética, y algunas veces se utiliza como restaurador de material perdido. Se suele utilizar más como decoración o en joyería. ¿Qué es mejor, el galvanizado o el fincado? Para empezar hay que decir que no es lo mismo. Es cierto que el galvanizado también utiliza el zinc como metal de protección, pero no se realiza de la misma forma, ya que primero el galvanizado es un proceso por inmersión de la pieza de acero sumergida en zinc fundido a temperaturas aproximadas a los 450 grados Celsius, mientras que el fincado es un proceso de deposición electrolítica. Las propiedades que ofrece son diferentes. Por ejemplo, mientras que el galvanizado nos da mejor resistencia a los golpes, una dureza mayor y una protección frente a la corrosión, el fincado por otro lado no se vuelve piezas suaves uniformes, y esto aumenta su valor estético. En ambos casos pueden llevar una etapa posterior de pintado o de lacado. Al final, para elegir el tipo de recubrimiento se tiene que tener en cuenta el ambiente de trabajo o la función de la pieza.